Gracias, señorías. Miren, el debate de hoy trata del gobierno de los hospitales, de la atención primaria y de toda la estructura sanitaria. En definitiva, trata de cómo queremos gobernar la mayor partida presupuestaria de toda la Comunidad de Madrid. Lo que hoy debatimos aquí, señor consejero, es si dejamos que la medicina del siglo XXI, una medicina que se mide en miligramos, en unidades de precisión, esté organizada y dirigida por una estructura del siglo pasado que tiene como unidad de medida los lustros y que no ha cambiado en los últimos 6 lustros. Lo que hoy debatimos aquí es si dejamos que nuestra organización se quede anclada en los años 80 con una organización vertical y disfuncional o construimos una nueva estructura adaptada al dinamismo constante de una sanidad moderna, participativa y transversal. Lo que hoy debatimos aquí es si logramos que esas capas directivas las logramos impregnar de las leyes que rigen la propia medicina, la profesionalidad, la vocación, el mérito, el talento, las decisiones basadas en el empirismo y en el método científico. Lo que hoy debatimos aquí es si mantenemos las constantes injerencias políticas que nos han llevado a una obscena politización de la sanidad o defendemos un modelo sanitario profesional, un modelo que esté a la altura de los tiempos, capaz de dar respuesta al enorme reto de cuidar la sanidad de nuestros ciudadanos, con lo mejor de la sanidad, con lo mejor de la medicina y con lo mejor de la gestión. Por todo esto, presentamos hoy una enmienda a la totalidad a la ley que ha presentado su Gobierno sobre la estructura y organización del Servicio Madrileño de Salud, porque su ley, perdóneme, señor consejero, pero deja bastante que desear. Es una ley que olvida la atención primaria, olvida el SUMA, olvida la salud mental. Es una ley que ignora las áreas sanitarias que están en la ley vigente de la Ley General de Sanidad. Es una ley que olvida los hospitales de gestión privada. Es una ley que confunde lo que es una junta de gobierno. Es una ley que ridiculiza la participación ciudadana y profesional y que reinterpreta lo que significa la profesionalización y la transparencia. Es una ley que nada más nacer ya tiene 30 años, ya viene caduca, porque es que incluso tiene partes que son más retrógradas que la del año 1987. Esta ley, como ya bien ha explicado el consejero, nace de una proposición no de ley del Grupo Socialista en la que apoyamos una transaccional por unanimidad entre todos los grupos. En esa intervención yo saqué aquí una hoja llena de agujeros porque verdaderamente eran los agujeros que dejábamos a la ley. En ese momento, si lo llego a saber, hago más agujeros porque es que la ley todavía deja más agujeros. El propio desarrollo de la ley, de cómo han ido siendo los diferentes borradores, deja claro que este es y era un proyecto que le viene grande a este Consejo y a esta consejería. Lo que sorprende no es mi enmienda a la totalidad, lo que sorprende es el texto que han presentado. Vamos a ir desgranando punto por punto. Lo primero que llama poderosamente la atención es el olvido premeditado de incluir en esta ley de buen gobierno a esos hospitales de gestión indirecta, los hospitales de gestión privada, pero que pagamos entre todos los ciudadanos. ¿Acaso el millón de personas que dependen de estos hospitales no tienen el mismo derecho a tener una garantía de buen gobierno de su sanidad? ¿Acaso no estamos financiando y pagando entre todos estos hospitales? ¿No merecen también un buen gobierno? Ustedes me dirán que hay que respetar la seguridad jurídica. No sé qué me ha dicho antes de que nosotros queremos cambiar el orden jurídico. Nosotros no queremos cambiar nada. Lo que queremos es que verdaderamente estos hospitales también se incluyen. Lo segundo que llama la atención es que ustedes construyen la ley sobre una básica ya desestructuración, una desestructuración que iniciaron efectivamente con el área única y una desestructuración que han ido manteniendo durante este tiempo. Y se basa en varias cosas. Una es que tenemos unas, no las llamemos áreas sanitarias, pero es que tenemos unas áreas funcionales. Ahora mismo la Comunidad de Madrid funciona por áreas funcionales. Unas áreas funcionales para los hospitales que no coinciden con las áreas de atención primaria. Miren, básicamente este es el esquema sobre el que ustedes van a hacer la ley. Unas áreas hospitalarias que no coinciden con las áreas de atención primaria. 7 de atención primaria, 11 hospitalarias. Lo que nosotros proponemos es que coincidan, que las áreas sanitarias sean el núcleo donde verdaderamente se coordine y se integre lo que se llama la coordinación de los diferentes niveles asistenciales. Llámenos legalistas si quiere, porque es que esto es lo que viene. Ahora mismo es la legislación básica del Estado que sigue estando regulada por la Ley General de Sanidad. La Ley General de Sanidad, que en su artículo 56 dice claramente que las áreas de salud serán las estructuras fundamentales, que las áreas de salud desarrollarán su actividad en el ámbito
de la atención primaria y de la atención especializada con los hospitales y sus centros de especialidades. En el artículo 57 de esa Ley General de Sanidad que aprobó el Partido Socialista, también había en esas áreas de salud unos consejos de participación, no asamblearios, señor consejero, consejos de participación. Y para participar tienen que venir los ciudadanos y los profesionales a las estructuras. Un consejo de dirección y un consejo de gestión por área. Eso es Ley General de Sanidad actualmente vigente. En esos consejos de área que se debaten cosas tan importantes como el plan de salud de área, como la memoria anual de área sanitaria, como el establecimiento de los criterios generales de la coordinación del área, como la aprobación de las prioridades específicas. Esto es lo que nosotros traemos a esta nueva ley y a este nuevo texto, y es algo de lo que adolece la Comunidad de Madrid. Y no se escuden en la manida libertad de elección, porque no tiene nada que ver. Es más, en nuestro texto ponemos que esto no interfiere con la libertad de elección, porque nosotros sí que defendemos la libertad de elección. Eso sí, siempre y cuando no esté coaccionada, como ustedes la coaccionan, por otros intereses, como ya hemos demostrado que ocurre con las listas de espera quirúrgica. En su texto hablan de un Consejo Territorial de Salud. Permítanme que me detenga en este concepto que ustedes ya hablan de participación. Lo que el Gobierno considera que es participación se define en una frase. Su única finalidad es hacer llegar las expectativas y propuestas de la población. ¿Esa es la participación que ustedes pretenden de los ciudadanos? Bueno, eso es la Marea Blanca, por ejemplo. Hacía llegar las expectativas y propuestas de la población. ¿Qué es lo que ustedes consideran que es participación ciudadana? En nuestro texto retomamos ese espíritu porque queremos un consejo de área que planifique las necesidades del área, que alinee la demanda de los ciudadanos con los objetivos estratégicos y que priorice, depende de las áreas, porque no todas las áreas tienen las mismas necesidades, las características de cada población. Queremos unas áreas sanitarias como la estructura normal. Como dice mi compañero José Enrique Emma, lo revolucionario hoy en día es ganar la normalidad, y la normalidad en este caso es ganar de nuevo la estructura y el espacio de las áreas de salud. Hablemos de las juntas de gobierno. Hablemos de las juntas de gobierno. Lo que decía aquella transaccional con agujeros era: órganos colegiados, juntas de gobierno en todos los centros y organizaciones. Deberán tener garantizada la participación de profesionales y sanitarios. Debieron ustedes estar en ese momento distraídos porque ustedes interpretaron que las juntas de gobierno eran juntas del gobierno, y lo que han hecho son unas juntas de cuyos 14 miembros ustedes eligen a 11. Hábleme usted de cómo es esta despolitización. Antes elegían a un gerente, ahora eligen a 11 de los 14 miembros de la Junta de Gobierno. Y aquí viene una aportación estrella del Partido de Ciudadanos, que en vez de presentar 11, presentan 10. Que los políticos saquen sus zarpas de Telemadrid. Decía hace poco en una entrevista el señor Aguado en la SER, que saquen sus zarpas. ¿Y por qué de los hospitales no? ¿Por qué no sacan las zarpas de los hospitales? ¿Por qué no despolitizamos realmente? ¿Por qué no hacemos una estructura como mínimo a imagen y semejanza de la que se ha hecho para Telemadrid? 11 de 14 de los miembros de las juntas de gobierno elegidos por el Gobierno es lo que ustedes consideran despolitización. Nosotros proponemos unas juntas de gobierno en las que la consejería represente como máximo un 40% y que esté garantizada la participación de ciudadanos y de profesionales. ¿Por qué ciudadanos? Porque son los verdaderos dueños, señorías, son los verdaderos accionistas de nuestro sistema sanitario y porque son los únicos que pueden ser los valedores de la transparencia y de la rendición de cuentas. ¿Por qué los profesionales? Porque a la postre son los valedores del talento y nosotros tenemos una organización que se basa en el conocimiento y los que tienen el conocimiento son los profesionales. Cualquier junta de gobierno sin ellos será un teatro y esto nada tiene que ver con una estructura asamblearia, como usted dice. O poco sabe de las estructuras asamblearias o poco sabe de lo que significa una junta de gobierno. La selección de la dirección, profesionalización de la función directiva, decíamos en aquella transaccional, para legitimar la función directiva. Señorías, legitimar, es que esa es la palabra, no era una palabra en balde, legitimar unas direcciones y unas gerencias que efectivamente están completamente deslegitimadas, que han perdido el contacto con la realidad de sus hospitales. Lo que hoy debatimos aquí es si mantenemos una estructura que nos ha llevado a una verdadera desafección, a una falta de credibilidad y confianza de los profesionales y ciudadanos en la propia organización, o somos capaces de abrir la organización.
¿Esto significa que tenemos malos gestores? No, ni muchísimo menos. Peor aún, significa que no sabemos diferenciar los buenos gestores de los malos, porque ustedes han preferido hacerles elegir entre una lealtad malentendida hacia una consejería a costa de su puesto de trabajo en vez de hacia el propio sistema que están gestionando. Son ustedes los que les piden que naden a esos gestores y a esos directivos mientras les atan los pies y las manos. En su ley hacen un curioso hincapié en que, aparte de los méritos para elegir a los directivos, hay que valorar la experiencia y los resultados anteriores. ¿Pero a qué experiencia nos referimos? ¿Cuál es la experiencia que van a valorar ustedes? ¿La de aquellos que han reacortado en sus hospitales diligentemente o la de aquellos que plantearon alternativos a los recortes pero que no han podido llevarlos a cabo por culpa de sus injerencias políticas? Pero es que, además, si 7 de cada 10 directivos afirman que en su puesto de trabajo directivo dependía más de su afinidad política que de sus habilidades gestoras, y ustedes ponen en la ley que valorarán la experiencia no como un mérito más, sino como una condición, lo que están diciendo es que con esta ley pretenden dar legitimidad a unos puestos directivos que de facto fueron dados a dedo por afinidades políticas. Tanto es así su falta de voluntad de llevar a cabo esta ley que en la disposición primera ya dejan claro que esta ley no les va a afectar a los directivos que actualmente tienen esa responsabilidad. Nosotros proponemos en nuestro texto alternativo que se profesionalice realmente la función directiva, que legitimemos esos cargos con un órgano que acredite y que asegure la formación de esos puestos y con una comisión de selección independiente. Independiente significa que no la elegimos, que no la elige el Gobierno, que la elegimos en base a unos criterios de independencia. Y son ellos los que eligen a los gestores y son ellos los que dicen si están verdaderamente acreditados o no están acreditados. Usted habla de la participación de los profesionales con el Consejo Asesor Asistencial. Señorías, su texto dice mucho menos de lo que decía el texto de 1987. Es muchísimo más restrictivo en la participación de los profesionales. Tendrá que explicarnos cómo esta nueva modernidad del Madrid gestionando es más retroactivo que en el 87. En definitiva, señorías, lo que traemos aquí son dos modelos antagónicos. Un modelo que es el del Partido Popular, al que el Partido de Ciudadanos ha hecho unas leves correcciones de estilo y unas pequeñas, digamos, muestras de cariño, ¿no? Porque coincide casi en el 85% del texto. Un texto que no está a la altura de las circunstancias ni a la altura de los retos que necesita la medicina del siglo XXI y la difícil organización de lo que es la medicina del siglo XXI. Un texto inmovilista que intenta hacer que se cambien las cosas para que todo siga igual. O proponemos un texto alternativo que seguramente no sea perfecto, que se pueda debatir, que tiene abiertas las puertas. Un texto alternativo que pone otros mimbres, que mira al futuro, que reestructura de una manera lógica el territorio, que legitima la profesionalización, que da sentido a la participación y que pone con mayúsculas las palabras transparencia y rendición de cuentas. Los textos están ahí, señorías. Decidan ustedes a qué siglo pertenecen y hacia qué siglo quieren que